Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Comienza Raíces con Ángel Misut. Al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Raíces. Damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes y les enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Paloma Méndez está en el control de sonido y eso es un lujo y toda una garantía de que nuestra voz llegará hasta ustedes en perfectas condiciones. Les recordamos que pueden encontrarnos en el podcast de Radio María, en Spotify y en Apple Podcasts. Hoy, 21 de febrero, la Iglesia celebra la memoria de San Pedro Damián, obispo de Ostia, cardenal y doctor de la Iglesia. Nacido en Ravenna, quedó huérfano muy joven y sufrió la humillación a la que le sometió su hermano al dedicarlo a cuidar cerdos. Hasta que un sacerdote, el padre Damián, se lo llevó a la ciudad y le pagó los estudios. En honor a su protector asumiría el nombre de Pedro Damián. Fue profesor de universidad a los 25 años. Ingresaría en un convento benedictino del que sería nombrado abad. Varios papas le encargarían delicadas misiones que lo convertirían temporalmente en emigrante, pasando largas etapas de su vida en tierras lejanas como Alemania. Y como es tradición en nuestro programa, invocamos la misericordia del Señor a través de la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Pedro Damián, y la de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que cesen las matanzas de cristianos en Nigeria, que están acabando con la vida de tantos inocentes, unas matanzas que no verán ustedes nunca en las portadas de los periódicos ni en las cabeceras de los informativos. Está triste porque de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe. Eres nuestro orgullo, México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo brillar
trinchera, mi Virgen morena, eres nuestra reina, México es su tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Avec ton sourire au coin de tes lèvres. Queridos amigos, recientemente el Gobierno de España aprobó en una reunión del Consejo de Ministros realizar una regularización extraordinaria de inmigrantes que afectará a 500.000 de personas, según las previsiones menos optimistas, y a más de 800.000, según no pocos expertos. Esta es una regularización que vendría como consecuencia de una iniciativa legislativa popular potenciada por la sociedad civil y que fue aprobada en el Parlamento en el año 2024. En nuestro país, las regularizaciones extraordinarias se realizan frecuentemente y por todos los gobiernos, sean del signo que sean. Esta concretamente sería la 7ª que se realiza. Y desde que España, a principios de los 90 del siglo pasado, comenzó a convertirse en territorio de destino para inmigrantes. Recurrir a regularizaciones extraordinarias denota la existencia de una política migratoria que sea capaz de absorber, por cauces habituales, la llegada de todos los hermanos que nos eligen para construir su futuro. Esta inexistencia de una política migratoria ha sido acreditada por todos los gobiernos, desde Felipe González, pasando por el de Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Pedro Sánchez. Esta inexistencia, unida a una burocracia monumental, provoca la constitución de grandes bolsas de personas en situación irregular, a las que en algún momento habrá que darles salida. España, insistimos, carece de una política migratoria, y si la tiene, nadie la conoce. Además, tiene las puertas abiertas de par en par para que puedan venir todas las personas que lo deseen, sin ningún tipo de filtro o selección. Pongamos un ejemplo: las costas canarias. Estamos acostumbrados a ver en la televisión la llegada de embarcaciones repletas de personas donde se puede decir que no cabe un alfiler. Estas embarcaciones, con personas que parten de Mauritania, Senegal o Marruecos, han necesitado una semana de travesía para llegar a nuestras costas. Una semana de travesía requiere más de 1 tonelada de combustible junto a un mínimo de alimentos para todos los viajeros. Cualquiera puede percibir con facilidad que esto es imposible, y así es. Estas personas llegan en barcos nodriza que a unas cuantas millas de nuestras costas embarcan a los viajeros en pateras y los lanzan hacia tierra. Esto lo sabe todo el mundo. Esto lo sabe cualquiera que ponga un mínimo de atención. Esto lo saben todos, menos nuestro gobierno. Avec ton sourire au coin de tes lèvres, avec ton regard comme empli de fièvre, tu sembles sorti des mains d'un orfèvre, et je ne peux que t'aimer, mon amour. Avec dans ton cœur des points vulnérables, avec les fureurs dont tu es capable, tu es tour à tour l'ange ou bien le diable qui vient troubler mes nuits et mes jours. Ceux qui disent des sottises et prédisent notre échec, les ignorent et t'adorent plus encore.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy queremos hablar de la gran regularización de inmigrantes que ha decidido nuestro gobierno. Y nuestro primer invitado de hoy es Daibel Pañellas, que es psicóloga, es inmigrante y trabaja en la zona sur de Madrid, concretamente en la Asociación San Ricardo Pampuri de Fuenlabrada. Daibel, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ángel, gracias por la invitación. Daibel, tú trabajas con muchísimos inmigrantes de todos los orígenes. ¿Cómo han recibido este anuncio de esta regularización extraordinaria? Bueno, el anuncio de la regularización ha sido todo un boom, un despertar, porque definitivamente ofrece una oportunidad increíble, porque nosotros tenemos inmigrantes que llevan muy poquito tiempo en España, de manera que para regularizarse, para aplicar por el arraigo, necesitarían esperar 2 años. Entonces, obviamente, la regularización es una oportunidad. Por otra parte, la regularización no exige lo mismo que supondría un arraigo, al parecer, aunque todavía la ley no está. Entonces, esa también es otra esperanza. Definitivamente ha supuesto una gran alegría entre todos, no importa el origen. ¿Este anuncio ha cambiado de alguna manera vuestra forma de trabajar con ellos? ¿Ha establecido nuevas prioridades que antes estaban en un segundo plano? Relativamente sí, porque una de las cuestiones que estamos tratando de hacer conscientes a todos los migrantes es que la regularización definitivamente es una oportunidad, pero como oportunidad al fin y al cabo hay que saber aprovecharla. Y algunos, como están tan centrados en la cuestión de la sobrevivencia, que es lógico también, piensan que va solo de obtener documentos y ya. Y no es tan simple. Primero, porque la regularización va a exigir que esas personas, una vez que se regularicen, estén trabajando en España durante 1 año. Si no demuestran que están trabajando durante 1 año, pues no procede la renovación de los papeles. Y eso constituye un desafío para muchos, porque prepararse para el empleo es algo que también tienen que hacer, porque se traen vicios de los países de origen en los cuales no se comprenden muchas de las reglas que supone España, actitud hacia el trabajo también, condiciones que hay que tener hacia el trabajo y además la realidad de un mercado de trabajo, que es un mercado de trabajo también precario. Entonces, para eso también hay que prepararse. Daibel, entre la gran cantidad de migrantes con la que trabajáis, hay muchos africanos y magrebíes que no dominan la lengua. ¿Cómo ves la perspectiva de estas personas una vez que consigan los papeles en el mundo del trabajo? ¿Crees que conseguirán acreditar ese año de cotización para renovar los papeles o al final volverán a estar en una situación precaria? Pues mire, esto es totalmente hipotético porque no tengo elementos suficientes, pero de lo que conozco de las diferencias entre nuestros inmigrantes latinoamericanos, los marroquíes y los africanos, que para nosotros, bueno, están los marroquíes, también los podríamos poner en África, pero yo los distinguiría de nuestros africanos, que son en su mayoría nigerianos. Yo creo que hay actitudes muy diferentes. Primero, los nigerianos tienen conciencia de que el lenguaje es una barrera y ha sido una de sus principales frustraciones al llegar aquí, porque tenían expectativas, más bien fantasías, respecto a qué significaría hablar inglés en España, que no lo ha significado. Pero los nigerianos tienen una actitud hacia el trabajo que yo diría que es mucho más proactiva. Yo creo que al menos los nigerianos con los que nosotros trabajamos también tienen una formación de origen en términos de nivel educativo y nivel cultural que les pudiera ofrecer unas herramientas diferentes a las que, por ejemplo, tienen los latinoamericanos, que vienen con un nivel educativo mucho más bajo, con una actitud también diferente hasta el trabajo, con menos proactividad, con un conjunto de peros que no ayudan para la inserción laboral. Y en el caso de los marroquíes, pues yo creo que sí es mucho más desafiante, porque diría que hay como 2 grandes grupos, ¿no? O sea, están las mujeres marroquíes que
que tienen las limitaciones propias de sus dinámicas de cultura, de religión, de familia, en pareja, básicamente. De hecho, tenemos muchas mujeres que llevan aquí 20 años y no hablan español. Y tenemos también a los menores no acompañados, que yo creo que tienen una actitud, o sea, tienen todo el deseo del mundo de trabajar, especialmente porque vienen como con el goal, con el objetivo de hacer dinero para mandar a su familia, pero necesitan mucha orientación para lograr una inserción adecuada y eficiente en el escenario español. Pues Daibel Pañellas, psicóloga de la Asociación San Ricardo Pampuri, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en Raíces en esta tarde de sábado. Pues muchas gracias. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy queremos hablar de la gran regularización de inmigrantes que ha decidido nuestro gobierno. Para ello contamos con el padre Julián de la Morena, delegado episcopal de Cáritas en la diócesis de Getafe. Don Julián, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ángel. Un gusto estar con vosotros. Don Julián, ¿cómo percibe la Iglesia este anuncio que ha hecho el gobierno? Porque todavía no se ha materializado en un decreto, ¿no? Pues con esperanza y viendo a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque es una cosa que la Iglesia pues había empeñado, ¿no? Ha sido uno de los agentes que ha querido favorecer ese hecho, pero estamos a la espera, pues como todos, ver en qué se va a concretar. Pero lo esperamos, lo deseamos y esperamos que se pueda llegar a buen puerto. Este anuncio viene como consecuencia de la aprobación en el Congreso de una iniciativa legislativa popular que vino organizada por una serie de organizaciones sociales, entre las que ellas estaba Cáritas y otras muchas organizaciones de la Iglesia. Esta iniciativa legislativa popular fue aprobada por mayoría en el Congreso. ¿Cómo valoráis que se haya demorado tanto el anuncio de la puesta en marcha de algo que el Congreso aprobó por mayoría? Imagino que se debe fundamentalmente a intereses políticos un poco incomprensibles, porque habiendo esa unanimidad y de las pocas leyes que cuentan pues con un parecer positivo de todos, pues el ideal es que se hubiera hecho pues ya, ¿no? Y no tener que esperar también pues a que estas bolsas crezcan, ¿no? Que solo perjudican y producen dolor a tantísimas personas. Cáritas trabaja con muchísima gente necesitada, pero la inmensa mayoría de estas personas son inmigrantes. ¿Cómo habéis visto que la recepción, cómo han recibido estas personas este anuncio? Pues yo veo, por ejemplo, que incluso cuando yo uso el transporte público, pues me encuentro muy frecuentemente conversaciones de inmigrantes que hablan de eso, ¿no? Pues que ya lo van a hacer, se ayudan, se pasan información. Yo creo que está todo el mundo muy expectante. Yo esta mañana vengo pues de estar con un grupo de migrantes que hemos hecho una actividad y vemos pues que claro, ellos lo necesitan. Para nosotros al final casi es una discusión, ¿no? O una curiosidad periodística, pero de algún modo no nos afecta. La vida de estas personas pues mejoraría notablemente si esto se llevara a cabo, porque sobre todo permitirá regularizar trabajos que en muchos casos pues o no los tienen o son abusados, ¿no? Julián, en vuestros protocolos en Cáritas Diocesana de Getafe, y supongo que en todas las Cáritas de España, ¿este anuncio os ha obligado a introducir nuevas formas de trabajo, nuevos protocolos? ¿Habéis tenido que cambiar algún programa que hasta ahora venía desarrollándose con normalidad y que ante esta expectativa requiera de nuevos impulsos? Sobre todo que es que hasta que la ley no esté, pues no se puede hacer mucho, porque no sabemos
en qué va a consistir y qué va... Pero lo que estamos es como preparándonos para poder ayudar, asesorar y facilitar pues a todas las personas que se dirijan a nosotros, naturalmente. Julián de la Morera, delegado episcopal de Cáritas de Getafe, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta tarde de sábado. Pues lo agradezco mucho y saludo a todos, especialmente a ti, Ángel. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos hablando de la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha decidido nuestro gobierno. Nuestro siguiente invitado es don José Bautista, periodista e investigador de la organización Por Causa. José, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Ángel, y gracias a vosotros. José, ¿cómo habéis percibido este anuncio en Por Causa? Pues, la verdad, con mucha sorpresa, creo que mucha gente no se lo esperaba, y también con alegría, porque nosotros estamos en contacto diario con personas que tienen la esperanza de ser reconocidas como ciudadanas de este país que no merecen. Y estas personas nos transmiten un momento de mucha alegría, de mucha esperanza, de ilusión, de ver su futuro distinto. Al final y al cabo son personas que están viviendo con nosotros y que hasta ahora no estaban reconocidas plenamente desde el punto de vista burocrático. Esto les puede cambiar la vida. José, este anuncio del Gobierno viene como consecuencia de una iniciativa legislativa popular que se aprobó en las Cortes, promovida por un montón de organizaciones sociales, entre las que tuvo un protagonismo importante Por Causa. ¿Realmente era necesario que estuviera tanto tiempo guardado en un cajón o se podría haber acelerado sin esperar a que esta bolsa de inmigrantes en situación irregular pues siguiera engordando? Pues la verdad es que se podría haber acelerado. Es decir, antes de nada, de las muchas organizaciones que han promovido esta realidad. Sí, tenemos problemas para escucharte. Vamos a intentar llamarte de nuevo a ver si conseguimos una mejor conexión. Retomamos la comunicación con don José Bautista, periodista e investigador de la organización Por Causa. José, Hola. Esta iniciativa legislativa popular fue aprobada por mayoría en el Congreso. Sin embargo, ahora el Gobierno quiere hacerlo a través de un decreto que no pase el filtro de las Cortes. ¿Vosotros cómo valoráis esta intención? A ver, podría haber sido mucho más democrática la forma de hacerlo. Antes de empezar a responder, quiero poner en relieve el gran papel que ha tenido la Iglesia Católica y en especial Cáritas a la hora de recoger firmas, lo cual denota un gran espíritu democrático. No olvidemos que esto es posible gracias al voto de a la firma de más de 700.000 personas de distintas ideologías, de distinta posición social, que han apoyado esta iniciativa y que, bueno, en esa captación de firmas, la Iglesia Católica y Cáritas en especial han tenido un papel muy, muy importante. Esto se está haciendo ahora mismo al margen del Congreso de los Diputados. Se podía haber hecho de otra forma, es verdad. Quiero poner también en relieve que en el momento en que se admitió a trámite esta iniciativa legislativa popular, había 3 partidos que estaban en contra, que eran el Partido Popular, el Partido Socialista y Vox. Y un día antes de ese momento decisivo de esa votación, el Vaticano
de la forma más discreta que pudo, como suele hacer, pidió al Partido Popular que, por favor, por una cuestión de valores cristianos, de reconocer a las personas y a su dignidad, apoyasen esta iniciativa, por lo menos para que fuese debatida en el Parlamento. Y fue eso lo que hizo que tanto el Partido Popular como después el Partido Socialista admitiesen a trámite que este tema se plantease en el Congreso, en el Parlamento. Se está haciendo finalmente, o se va a hacer por un Real Decreto, no va a pasar un trámite parlamentario. Este tema lleva en el cajón en el cajón del Parlamento desde abril de 2024, es mucho tiempo, y me temo que, como tantas otras veces en el ámbito migratorio, este tema quedó en el cajón porque, bueno, a la hora de hablar de ciertos temas, entre ellos las migraciones, hay muchos representantes políticos que tienen miedo. Saben que este es un tema que, por desgracia, todavía tiene muchísimos estereotipos encima. Hay gente que con razón, la verdad, yo no me meto con los sentimientos de nadie, pero hay gente que tiene miedo cuando hablamos de migraciones o de personas de otros países. Y eso a veces nos impide ver que estamos hablando de personas, de familias, de niños, de gente que tiene esperanza por tener un futuro mejor. Esta medida allana el camino a que tengan eso, una vida digna, a que sean reconocidos como ciudadanos y a que puedan tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que tenemos cualquier ciudadano de este país de pleno derecho, tú y yo y cualquier otro. José, quería preguntar sobre dos aspectos muy concretos, aunque no sabemos cómo es la redacción de este Real Decreto, porque aún no ha sido publicado por el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, pues la rumorología y algunos líderes políticos de los partidos que han apoyado que se haga por este procedimiento se refieren, por ejemplo, a la necesidad de aportar un certificado de antecedentes penales, a que si esto no es posible, se sustituya por una declaración personal. De hecho, estamos viendo en la televisión cómo se acumulan largas colas en las puertas de los consulados de diversos países con inmigrantes que tienen que obtener este documento. ¿Esto a vosotros en Por Causa os parece razonable que una mera declaración pueda sustituir a un documento oficial que acredite que estas personas no son delincuentes? Nosotros, por las conversaciones que vamos manteniendo con distintos actores del gobierno, creemos o vemos que no va a ser tanto así. Nos llegan este tipo de rumores también, pero hay una palabra que es clave en todo esto. La regularización va de la mano de una palabra que es orden. Al final, en España se estima que hay entre 500.000 y 800.000 personas viviendo aquí día a día, yendo al colegio, yendo a trabajar, aunque sea sin contrato, que están sin papeles. Esta medida lo que hace es sacar a la luz a estas personas, hacer que se reconozca que existen. Respecto a los antecedentes penales o criminales, nos consta que la intención que tiene el gobierno, esto es lo que nos dicen, luego hay que ver lo que se publique en el boletín oficial, pero lo que nos están diciendo es que la gente que tenga antecedentes criminales no podrá acogerse a esta medida, que es extraordinaria, no es una medida normal y corriente. Hay una regularización cada cierto tiempo, esta es la novena regularización que va a haber en España en los últimos 25 años, y hay otro tema que sí nos preocupa en relación con eso, que es que algunas personas que proceden de otros países y que llegan a España por vía irregular, y estoy pensando sobre todo en gente que viene del continente africano, por un problema que hay con el sistema de justicia y con el sistema policial, a veces tienen antecedentes por temas que ellos no han cometido. A veces se les acusa de ser, por ejemplo, el capitán de un cayuco, sin que existan pruebas para ello, pero se someten a juicio de los que, bueno, no tienen traductor, no entienden muy bien lo que están firmando o están afectando a la hora de plantarse delante del juez, y estas personas no se van a poder acoger a la regularización, según lo que nos va contando el gobierno, y habría que replantearse un poco qué es lo que estamos exigiendo para reconocer que alguien sea ciudadano o no de la sociedad en la que vivimos. Esta regularización parte de dos principios. Esto se está haciendo, según el gobierno, por un tema de dignidad, de reconocer que cualquier ser humano debería tener derechos y obligaciones igual que el resto, y se está haciendo también por una cuestión pragmática. Al final vivimos en un país que es precioso, pero que, bueno, tiene una población muy envejecida, hay sectores de la economía muy importantes en los que a los empresarios les cuesta mucho encontrar trabajadores. Todos o casi todos tenemos seguramente un familiar que, gracias a las manos de una persona que viene de fuera, está recibiendo el cuidado que necesita, la atención, la compañía. Y bueno, creemos que a pesar de los
fallos o los problemas que puede haber y que se pueden mejorar o arreglar. Esta es una buena noticia. Esta es una noticia que le da esperanza a mucha gente que lleva muchos años soñando con tener una vida tranquila, hacer su trabajo y llevar a los niños al cole sin miedo a que la policía le pida los papeles. José, voy a continuar en el terreno de la especulación porque en realidad no sabemos cómo se va a plasmar este decreto en el Boletín Oficial del Estado. Pero también se anuncia que es un periodo de 1 año en el cual todas estas personas van a tener que acreditar que han estado trabajando durante un determinado tiempo. Este no es un periodo muy corto para muchos de ellos que tienen problemas con el idioma y que les va a costar más trabajo encontrar un trabajo, pues valga la redundancia. Si sucede tal y como comentas, que este rumor también nos llega, en ese caso la respuesta es sí. Pero hay que tener aquí en cuenta 2 cosas. Lo que realmente los legisladores están intentando apuntalar en el texto definitivo es que cualquiera que pueda acreditar que llegó a España 5 meses antes de diciembre de 2025, cualquiera que pueda probar que lleva ya en España un tiempo, ya sea mostrando la factura del teléfono o el contrato del alquiler o algún documento así, podrá acogerse a la regularización. Hay otro dato ahí importante, que es que muchas veces pensamos que la gente que está sin papeles en España pues procede del continente africano, de países como Marruecos o Senegal, pero lo que los datos nos dicen es que más del 80% de la gente que está sin papeles ahora mismo en España procede de América Latina. De hecho, la mayoría de estas personas son mujeres. A veces no las vemos, pero están ahí, están haciendo trabajos esenciales, cuidando a nuestros mayores, cuidando de nuestros niños. Y creemos que si el gobierno finalmente plasma que el requisito es acreditar una residencia o un tiempo en España mayor a 5 meses antes de 2025, esto será beneficioso no solo para la gente que se acoge a esa regularización, sino también para la sociedad en la que vivimos nosotros. Al final son personas que van a cotizar, que van a aportar de forma legal a la seguridad social, que cuando tengan un pequeño problema de salud no tendrán miedo para ir al médico, a diferencia de otra gente que tiene un problema de salud, no van al médico en mucho tiempo por miedo a que les pidan los papeles. Cuando llegan al médico ya es demasiado tarde y ya resulta muy costoso también para la sanidad a lo mejor atenderles porque han estado fuera del radar mucho tiempo. Y en el fondo, poniendo en la balanza pros y contras, de momento incluso sectores conservadores que no están muy a favor de esta medida tienen el consenso, tienen la percepción de que esto va a ser beneficioso en cómputo general. Pues José, estaremos atentos a ver cómo se plasma definitivamente esta medida y te molestaremos de nuevo para que nos comentes tu percepción a la vista de cómo se resuelve. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en Raíces. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Quiero mandarle un saludo a mi tita Carmita y quiero mandarle un abrazo muy fuerte a tantas personas creyentes que hoy están felices porque sus conciudadanos van a ser reconocidos como ciudadanos de primera categoría y no como ciudadanos de segunda. Pues que así sea. Muchísimas gracias, José. Un abrazo fuerte, Ángel. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos hablando de la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha decidido nuestro gobierno y ahora nos marchamos hasta Alemania, donde reside nuestro siguiente invitado, don Vicente Riesgo, que es presidente de la Academia Española de Formación de Bonn. Don Vicente, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Ángel.
Es un placer poderlo hacer. Vicente, ¿esto es habitual en otros países de Centro Europa, estas regularizaciones extraordinarias que nuestro último invitado nos decía que la que ha decidido el gobierno va a ser la 9ª que hace España en los últimos años? Es una tradición ya en la política española que es más bien desconocida en el resto de Europa, es decir, no se practica este tipo de regularizaciones. Eso será porque en Alemania con seguridad hay una política migratoria mucho más ágil que es capaz de asumir y gestionar todas las personas que vienen desde fuera, ¿no? Yo diría fundamentalmente que estamos ante dos modelos económicos diferentes. La inmigración llega en Alemania a un modelo económico de alta productividad con un mercado laboral relativamente muy regulado, mientras que en España llega más bien a un modelo económico de baja productividad y un modelo de trabajo, mercado de trabajo muy desregularizado, con un predominio alto de empleo irregular, etcétera. Creo que esa diferencia juega un papel importante a la hora de comparar los dos sistemas. No es solo diferencia en el sistema político-administrativo, sino el fondo económico de la problemática. Vosotros en la Academia Española de Formación de Bonn trabajáis con el gobierno alemán para la integración de inmigrantes. ¿Cómo es el procedimiento que seguís desde que el gobierno se envía a una persona, un extranjero que acaba de llegar al país? Sí, el gobierno, es decir, las autoridades de empleo y inmigración que trabajan juntas en Alemania, al inmigrado que solicita asilo político, en principio le obliga a participar en cursos de integración y tiene que presentarse en un plazo determinado a una de las instituciones autorizadas para llevar a cabo esos cursos. La Academia Española de Formación es uno de ellos y ahí presenta el documento entregado por las autoridades que le da derecho a participar generalmente de forma gratuita en cursos que duran hasta 600 horas lectivas, más 100 horas llamadas de curso de integración, que podríamos traducir también como curso de introducción a la cultura política del país, ¿no? Esto requiere una asistencia diaria, ¿no? Esto requiere una asistencia diaria que es extremadamente controlada, con una lista de participantes que se debe actualizar cada día por parte de los afectados y que conlleva sanciones que pueden ser graves en caso de que no participen, sí. Vicente, esta iniciativa de nuestro gobierno sabemos que ha trascendido fronteras. ¿Qué percepción se tiene a nivel oficial en Alemania y si nos puedes hablar de algún país más cercano sobre esto que quiere poner en marcha nuestro gobierno? Sí, he seguido un poquito los debates en los 3 países de lengua alemana aquí en Centro Europa, aparte de Alemania, Austria y Suiza, y pues predomina una forma de abordar el tema semejante. Es decir, hay una cierta sorpresa por la forma de actuar de España, aunque es conocida ya, es algo que ya practicaron diversos gobiernos, desde Felipe González, José María Aznar, Rodríguez Zapatero. Hubo en todos ellos campañas extraordinarias de regularizaciones. Eso también generalmente lo conocen los medios y entornos especializados en migración que tratan sobre estos temas. Y luego está la valoración política. La valoración política, evidentemente, difiere un poco también de las posiciones políticas de los que hacen esa valoración. La oficial, tanto de la
del gobierno alemán como de la Unión Europea fundamentalmente es un cierto escepticismo, porque se entiende que España estaría con este tipo de medidas practicando una línea propia que no estaría en la línea de lo que pretende Europa, de actuar de forma unida, de forma conjunta, con criterios comunes con respecto al control de fronteras y a la llegada de inmigración. Otra fuente de preocupación, naturalmente, es pues el saber o pensar que parte de estas personas que se regularicen en España, pues en pocos meses podrán tener la posibilidad también, evidentemente, de viajar e incluso de permanecer hasta 90 días en otro país europeo de la Unión Europea, y eso a niveles oficiales conlleva una cierta preocupación y malestar por esta forma de actuar unilateral del gobierno español. Pues don Vicente Riesgo, presidente de la Academia Española de Formación de Bonn, te agradecemos muchísimo tu presencia en Raíces y te enviamos un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Your love maker, your heartbreaker, we're after that going. I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos hablando de la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha decidido nuestro gobierno. Y ahora nos marchamos desde Alemania hasta Hungría. Allí en Budapest tenemos a nuestro siguiente invitado, don Ramón de Marco, sociólogo y politólogo. Ramón, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ángel. Gracias a vosotros por la invitación. Ramón, ¿cómo valoras esta iniciativa que el gobierno ha anunciado, que viene como consecuencia de una iniciativa legislativa popular que hace 2 años se aprobó en el Parlamento español por mayoría, pero que sin embargo ha estado escondida en el cajón durante un tiempo más que considerable? Bueno, un poco siguiendo la línea del señor Riesgo, que acabo de oír por las últimas palabras que ha dicho, ya hace meses Magnus Brunner, que es el comisario de Interior y Migración de la Unión Europea, ya había advertido al conjunto de los Estados miembros sobre que cualquier regularización debe considerar el impacto en el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. Esto ya lo dijo. En términos, y analizar con rigor antes de que lo hicieran, qué impacto puede tener en términos de seguridad y de flujos migratorios para el conjunto de los países, ¿no? Y entonces señalaba cómo ahora la Unión está haciendo un esfuerzo con una serie con los Estados miembros para reducir los temas de la inmigración irregular, intensificando las luchas con las redes de tráfico y también mejorando el sistema de devolución. Tenemos que recordar que en ese momento Bruselas, o sea, la Unión Europea tiene convenios con Albania, con Libia, con Turquía, con Túnez, con Egipto, con Marruecos y Mauritania, por citar solo. Entonces, y cómo después otros países dentro de la Unión Europea, bueno, vemos que Italia tiene a su vez un convenio
devolución con el caso de Albania, pero es que también Dinamarca y también el Reino Unido, y eso viene ya de antes, quiero decir, también con Ruanda, es otro país que están sumando. Entonces, mientras por un lado se está haciendo un esfuerzo para reducir la migración por términos irregulares, de alguna manera, quiero decir, es una aparente en ese sentido contradicción, ¿no? Y entonces parece que de esto se deduciría que hay que ir por vías regulares y que lo que tendría que esforzarse, y esa es una asignatura pendiente desde prácticamente de los 47 años que llevamos como democracia, quiero decir, es qué vías de migración regular tiene España. O sea, eso es lo que habría que plantearse, y por qué no se crean unas vías de regularización regular, ¿no? De migración regular. Ese es un poco el... Entonces, después, a nivel de las poblaciones, quiero decir, hay uno de los grupos, por ejemplo, de investigación muy importante que a nivel sobre todo norteamericano se llama More in Common. Entonces este grupo, que es de investigación política, él lo que analiza es, dice, bueno, ¿cuándo la gente va a estar más abierta a recibir migraciones? Y hay dos factores que ellos ponen de relieve y vamos, que son tradicionales, los vuelven a poner un poco en la palestra, pero es algo un poco que ya con todas las investigaciones a lo largo de los últimos años, las últimas décadas, ya se veía. Primero, cuando la población cree que la migración está bajo control, o sea, que hay un método normal, o sea, de funcionamiento, y que eso no, o sea, que tiene su propio método. Y segundo elemento de legitimación de la migración, y en ese sentido quiere decir que va a haber más apertura por parte de las poblaciones a la aceptación de estos fenómenos, es cuando verifica efectivamente los emigrantes contribuyen a la economía y a los intereses nacionales, no solo la economía, sino quiero decir que no crean conflictos, que no hay que no generan tensiones por choques culturales, etcétera, ¿no? Entonces estos dos elementos sí que son muy importantes a la hora. Entonces habría que ver si tanto, por un lado, es una contradicción que una persona vaya por libre, y por qué no lo pone en la cesta europea, y segundo, se dan estos otros factores, o sea, estos otros factores a nivel de la sociedad para que sea más apertura, o lo único que se hace con estos golpes de timón tan fuerte, primero, demostrar que no hay un sistema de migración regular en España, y que esto es, y parece mentira, que llevamos casi 50 años que no se ha establecido ningún sistema de migración regular serio, y segunda, si esta es la vía. Esta es la vía, y si no, lo que va a hacer no es entrar en contradicción y crear sobre todo también el ascenso de lo que se llaman los populismos. Me da igual si son de un lado o son de otro. Está claro, Ramón, que no hay una política migratoria en nuestro país, o al menos una política clara. Esto debería ser una política de Estado, de consenso entre los partidos más importantes, para que no sufriera los vaivenes de la iniciativa del que está en el gobierno en cada momento. Obviamente, quiero decir, esa es una asignatura pendiente durante muchas décadas, porque han sido los partidos dominantes, en el caso de España, del Partido Popular, en este caso ahora, de los conservadores, o del Partido Social, antes socialdemócrata, de los socialistas, ¿no? Quiero decir, y estos deberían haber sido una política. Han tenido muchos años para haber consensuado uno, y no han sido capaces de... Primero porque las políticas, muchas, o sea, el ejemplo, si nos fijamos en educación, es un ejemplo típico, jamás se han consensuado entre los grandes partidos, quiero decir, o sea que parece que entonces hay esa incapacidad, que eso en otros países sí que se da, o muchas políticas migratorias, y no es en ese sentido el mejor ejemplo, pero sí es, por ejemplo, el de Dinamarca, pero cómo con un grupo de partidos de todas las tendencias son capaces de llegar a acuerdos y a llegar a posiciones y a las tomas de posición política, ¿no? Y ahí tienes a partidos socialdemócratas, a partidos conservadores, a partidos ecologistas, quiero decir, de amplio
espectro, pero también lo mismo se da en otros países, ¿no? Que tienen unos tipos de políticas, quiero decir, el caso de Finlandia o incluso el caso de Hungría, la que se acusa de no tener políticas migratorias, sí tiene unas políticas migratorias, pero son más vinculados a las empresas. O sea, las empresas pueden traer migrantes, tienen que darlos esa formación, los tienen que dar de alta en la seguridad social y los tienen que proveer vivienda. Entonces, sí que hay, y de hecho se nota, se basó hoy. Y digo países que teóricamente estaban muy cerrados a procesos migratorios, pero o sea cuando necesitan mano de obra, cuando necesitan personas, establecen mecanismos. O sea que la llegada está vinculada al trabajo. Está y por vinculada eso al trabajo, se deposita en la empresa la responsabilidad de concretarlo. Exactamente. Ramón, antes nos hablabas de acuerdos de la Unión Europea con países como Marruecos o Mauritania. Sin embargo, la inmensa mayoría de los inmigrantes que llegan a nuestras costas canarias vienen de esos países. ¿Qué pasa? Que el control no es real. La Unión Europea no tiene, o el Frontex, que es el instrumento que la Unión Europea se ha dotado para el control migratorio, no controla lo que realmente sucede en estos países. El problema muchas veces de la Unión Europea, que para que esas políticas sean eficaces, también tiene que haber, por decir así, una demanda por parte del país, en este caso por parte de España, y después un apoyo a la política del Frontex. Si no hay esa demanda de que el Frontex actúe o está en o es muy minoritario y prácticamente no le hacen caso, pues entonces, quiero decir, esa política no es efectiva. Por el sistema de la Unión, al carecer, siempre es un sistema en el que el país, que en ese trozo de costa, se tiene que poner de acuerdo con el Frontex, ir asumiendo las cosas, pero si no las asumes o dejas, eres muy flexible a la hora de hacer esto, y también tampoco tienes una dotación del Frontex suficiente porque no la quieres, porque no la pides, o sea, te dedicas a tener unas mínimas, pues entonces realmente eso no puede. Ese es el problema, el punto de vista de la Unión Europea, que no es un Estado confederado ni nada, con una política fuerte y única, sino que es un acuerdo entre partes, y si una parte pues no se lo cree, pues no funciona. Don Ramón de Marcos, sociólogo y politólogo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en Raíces en esta tarde de sábado y te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Chao. Queridos amigos, el tiempo es inexorable y nuestro programa debe llegar a su fin. Agradecemos su presencia en el programa de hoy a nuestros invitados, doña Raibel Panillas, psicóloga de la Asociación San Ricardo Pampuri, al padre Julián de la Morena, delegado episcopal de Cáritas en la diócesis de Getafe, a don José Bautista, periodista investigador de la organización Por Causa, a don Vicente Riesgo, presidente de la Academia Española de Formación de Bonn, y a don Ramón de Marcos, sociólogo y politólogo. También nos despedimos de todos ustedes, emplazándoles dentro de 15 días, en que estaremos de nuevo aquí con una nueva propuesta. Les recordamos que pueden contactar con nosotros en el correo del programa raicesradiomaria.es y les rogamos encarecidamente, ya han visto ustedes que los planteamientos son diferentes entre todos nuestros invitados de hoy, les agradeceremos que en este correo, raices@radiomaria.es, nos comuniquen lo que piensan sobre esta regularización extraordinaria de inmigrantes. Será de un gran valor para nosotros. También pueden encontrarnos en el podcast de Radio María, en Spotify y en Apple Podcasts. Queridos amigos, ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo de radio con ustedes. Que Dios les bendiga. Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Acaban de escuchar Raíces con Ángel Misut. Al sur con tus pasiones y al